Por eso todos debemos volver a conectarnos con la existencia de quien es Dios. Por eso Jesús, tratando de explicarle a los discípulos, Él dice: yo soy la vid y ustedes son los pámpanos. Y cuando tú comienzas a hacer tu voluntad en vez de la de Dios, tú comienzas a morir lentamente. Y ahí entra el pecado, el cual te mata por dentro y después por fuera. Dios te bendiga. ¿Quién te habla? Tu hermano Miguel Peralta. Estamos aquí como siempre en tu plataforma Excelencia Cristiana Televisión, en un espacio, un programa que vino para quedarse, saliendo del anonimato. Como siempre le decía, que no estamos solos, siempre estamos con alguien acompañado, y sé que usted siempre ha visto la cara de nuestro hermano Julio. Le pido disculpas de antemano, pero con nosotros hay un profeta de Dios, Él con nosotros. Amén, amén. Dios le bendiga, Dios le guarde. Correspondemos al nombre de Darwin Díaz. Te invito a que no te despegues de tu televisión, de tu celular, de tu pantalla, tablet o computadora, ya que hoy te estaríamos impartiendo una palabra que sale del horno de Dios. Como usted acaba de escuchar, hay una palabra del horno de Dios, fresquecito. Usted ha visto esa tostada. Ay, sí, cuando salen ahí de caliente, wow, ahí es que son buenas. Así viene esta palabra que Dios le va a traer a usted. Y como le digo siempre, nosotros no nos quedamos atrás. Siempre tenemos un invitado con unción chipa candela, Él con nosotros. Dios le bendiga grandemente. Mi nombre es Juan Alexander Baret Santana. Soy siervo de Jesucristo para servirle. Me congrego en la Iglesia de Dios de la Profecía, mi pastor Miguel Velázquez. Y estamos para servirle aquí en este día. Gracias a todos los que nos sintonizan a través de las plataformas digitales. Que Dios le bendiga grandemente. Ya saben, mi gente, hay algo que se acerca. Si tienes que salir, hazlo ahora y corre, por favor, porque se acerca un mover de Dios que va a impactar y va a transformar tu vida. Y dejamos el invitado para que fluya la palabra. Gloria a Dios. Primeramente, gracias a todos por esta invitación que nos ha permitido compartir la palabra del Señor. Yo sé que Dios ya de por sí está haciendo grandes cosas, porque en Dios no existe la coincidencia. Creemos que en Dios existe la diosidencia, y es donde Dios opera en el propósito eterno que tiene marcado para la vida de cada uno de nosotros. En esta tarde vamos a estar debatiendo el tema de la muerte y la vida. Yo sé que es un tema que parece un poco con muchas suspicacias, pero vamos a detallarlo un poquito para que usted pueda compartir. Esto es un tema muy evangelístico, especialmente para aquellas personas que no conocen a Cristo. Si alguien está sintonizando esta plataforma por primera vez, no es cristiano, te invito a que te quedes, como dijo nuestro hermano, para que compartas con nosotros este hermoso tema que va a edificar tu vida grandemente. Podemos iniciar diciendo que a lo largo de toda la Escritura, la Biblia es un libro que habla enteramente de dos cosas principales. La primera es de un hombre que tenía vida y murió, y la segunda es de uno que vino a salvar a aquel que había muerto. ¿Y cómo podemos ver esto? Desde lo largo de la Escritura podemos dar una breve introducción. Podemos tomar una alegoría. Por ejemplo, en el libro de Génesis, en el primer libro, vamos a encontrar que cuando Dios estaba creando el mundo, por ejemplo, en Génesis capítulo 1, versículo 11, dice la Biblia que Dios le dijo a la tierra: produce hierba. Produce toda clase de hierba con todo tipo de sabor, con todo tipo de frutas. En el versículo 20 le dijo a las aguas: producen peces, produce las aves de los cielos. Y en el versículo 26 la Biblia dice que Dios dijo: hagamos al hombre. ¿Qué pasaría con la mata si se despega de la tierra? Evidentemente muere. Al igualmente un pez, cuando es sacado del agua, evidentemente su vida útil desaparece. ¿Qué pasa con el hombre cuando es apartado de Dios? ¿Qué pasa con el hombre cuando está apartado de aquel que le dio la vida? ¿Qué pasa con el hombre cuando está a distancia de aquel que lo creó y aquel que por mandato dijo hagamos? Entonces, en ese contexto, nosotros también debemos entender que la vida del hombre muere. Y ahí inicia entonces lo que es el libro de la Biblia, que es un compendio de libros que habla exclusivamente de lo que antes había dicho, de un hombre que estaba vivo y murió, y de un hombre que vino a resucitar a un muerto. Entonces, podemos iniciar la creación. Vamos a iniciar del libro de Génesis, cuando Dios crea al hombre y crea a la mujer.
la Biblia nos enseña que el Señor le dice al hombre, oye, de todo lo que hay en el huerto puedes comer, excepto del árbol del bien y del mal. Hay que recordar que también existía el árbol de la vida. Es decir, que habían dos árboles muy importantes en aquel lugar. Ahora bien, cuando Dios le da este mandato, en términos jurídicos y términos literales, Dios le estaba dando al hombre un lineamiento y una ley que respetar. Es decir, el hombre era autónomo a hacer todo lo que quisiera, excepto una sola cosa: romper el lineamiento. Y la Biblia nos enseña acá que cuando el hombre rompe este lineamiento, la mujer come, el hombre come. La Biblia nos enseña que de por sí la Escritura ya antemano había previsto que el hombre debía morir por su desobediencia. Y lo que pasa con el hombre aquí es lo que Dios ya antemano había dicho, que es la muerte completa del hombre. Hablamos de la muerte espiritual. Y esto trae consigo una serie de consecuencias que limitan al hombre en su capacidad completa. Porque el hombre en sí, sumergido en el pecado, está enteramente desconectado de aquel que da la vida. Y esto provoca una muerte repentina en el hombre. Ahora bien, no todo en la Escritura habla de las muertes del hombre. También habla de ciertas doctrinas que nosotros hoy vamos a compartir una. Por ejemplo, hay una doctrina que podemos observar, que es una doctrina que habla de la depravación del hombre en su total pecado. Es una doctrina plantada por Juan Calvino, que habla enteramente de que el hombre está muerto. Lo que pasó en el huerto de Edén no fue que el hombre tropezó, porque tú tropiezas y te levantas por tu propia cuenta. Lo que pasó con el hombre fue en una muerte donde el hombre no puede ser resucitado por su propia cuenta. Y esto nos enseña que Dios tiene que hacer un método de intervención para que el hombre muerto pueda ser resucitado, porque por sí mismo el hombre no puede darse vida. Y esto nos enseña varios principios. Primero, de que el hombre está esclavizado. Segundo, el hombre está ciego. El hombre está sordo. El hombre está muerto. Y esto es algo muy importante. Aquellos que nos están escuchando a través de las plataformas digitales. Y es que el hombre enteramente sumergido en estos puntos tiene serios problemas con Dios. Por ejemplo, si leemos Romanos capítulo 5, versículo 21. Vamos por acá. Romanos capítulo 5, versículo 12. Podemos darnos cuenta de lo siguiente. Dice la Biblia: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el hombre la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Eso nos hace entender que el hombre en sí no tiene vida fuera de Dios. Es el primer principio. El segundo principio: el hombre está esclavizado. Según lo dice el libro de 2 Tesalonicenses 2:25, nos enseña que la Biblia nos enseña que con mansedumbre corrijan a los que se oponen, porque quizás Dios le conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en el que están cautivos. Lamentablemente, el hombre ha querido ignorar esta realidad. Y el hombre ha querido creer que por sus buenas acciones tiene acceso al reino de los cielos, e ignorando que Cristo es el único método enviado por Dios para darle vida eterna a aquel hombre que había muerto. Y el hombre está ciego y sordo. ¿Por qué? Porque la Biblia dice claramente que Jesús le decía: le hablo en parábolas, en el libro de Marcos capítulo 4 versículo 11, para que oyendo no oigan, y para que viendo no vean. ¿Por qué? Porque el mensaje vino para los escogidos. Entonces, ¿qué nos demuestra esto? Que el hombre vive una muerte continua. Yo no sé qué proceso se le puede decir a un hombre que vive alejado de Dios. Voy a decir una frase muy usada entre mi hermano Alex Sosa, que dice: no es lo mismo respirar que estar vivo. Y ustedes me preguntarán, una cosa es respirar y otra cosa es estar vivo. Y voy a explicar por qué. El hombre vive una muerte continua. Y esa muerte continua la podemos ver, por ejemplo, en el libro de Mateo, capítulo 8, versículo 11, donde un discípulo le dice a otro: maestro, yo quiero seguirte, pero déjame enterrar a mi padre. Y el maestro le dice: oye, sígueme. Deja que los muertos entierren a sus muertos. Jesús estaba dando la constancia de que todo el hombre que estaba apartado de la voluntad de Dios está muerto. Está contando de que el hombre en sí, en su entera capacidad, no puede autodarse vida. Hay ciertas
hay ciertas, por ejemplo, Job en algún momento dijo, ¿puede un caballo, por ejemplo, decir una cebra cambiarse los colores de la raya que tiene? Eso es imposible. ¿Puedo yo dejar de ser negro y cambiar a blanco? Es imposible. Entonces, asimismo es imposible que el hombre en su entera muerte pueda autodarse vida, porque en él no radica ni un poco de vida. La Biblia dice en Romanos capítulo 3, versículo 10, no hay justo ni aún uno. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. Versículo 12, todos se desviaron. Y cuando la Biblia dice todos, no deja espacio para que nadie sea excepto. Dice todos. Y dice la Biblia, y aún se hicieron inútiles, es decir, no servían para nada. Y sigue diciendo, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Y esto lo que nos deja entredicho es que la Escritura englobó a todo ser humano bajo un pecado y bajo la muerte. Porque como leímos anteriormente, Romanos 5:21, por cuanto Adán pecó, todos, es decir, aunque usted quiera o no quiera, heredamos el pecado. Y la Biblia nos enseña dos puntos muy importantes. Primero, que somos pecadores por naturaleza, porque ha sido heredado. Y segundo, por práctica. ¿Por qué? Porque al estar en pecado no conocemos el bien y lo que hacemos es continuar la consecución del mismo pecado. Por eso el hombre que está en pecado solamente tiene un solo camino: seguir produciendo pecado, aún en diferentes formas. Unos empiezan... por ejemplo, cae en el vicio del alcohol, pero cuando usted viene a darse cuenta ya está prostituyéndose, ya está en el alcohol, ya está en drogadicción. Y lo único que ese hombre conlleva es a seguir generando ciertos tipos de pecados que todos llevarán a la muerte. Entonces, la Biblia nos enseña que a pesar de todo, hay un cierto principio, y quizás no quiero resultar un poco atropellante en este comentario, pero Dios no escucha a los pecadores. Quizás alguien que me esté escuchando dirá, bueno, el varón está diciendo algo que no es correcto. La Biblia nos enseña un principio muy importante, y es que Dios no escucha a los pecadores. Busque su Biblia en el libro de Juan capítulo 9, versículo 29. Y usted se dará cuenta de que no hay forma de que un hombre en muerte pueda tener contacto con un Dios vivo. Y le voy a decir, esto es... Todavía el tema continuamos, pero vaya anotando, Juan capítulo 9, versículo 29. Todas sus inquietudes, pero imagino que en la caja de comentarios pueden hacerla y eso nos llegará. Quiero decir, ¿por qué la Biblia nos enseña que un hombre muerto no tiene comunicación con Dios? Lo voy a decir un poco más para adelante, pero voy a desglosar este concepto primero en Juan 9, 29, donde nos demuestran que había un paralítico, un enfermo que estaba en el estanque de Betesda, y este estaba siendo muy cuestionado por los judíos, porque le preguntaban cómo había tenido salvación o cómo había tenido alguna funcionalidad cuando había sido ciego, si anteriormente él había vivido todo el tiempo en su estado de incapacidad. Y él le dice, no, un señor llamado Jesús me salvó. Él decía, es imposible que Jesús pueda hacer algo de bien. Y él le dice, mira, yo no sé si él es lo que es. Yo lo que sí sé es que ustedes saben y que yo sé que Dios no escucha a los pecadores. Y hay dos condiciones principales para Dios poder escuchar a una persona. Y la primera es ser temeroso de Dios, y la segunda es hacer su voluntad. Esas dos cualidades solamente radican en aquella persona que han nacido de nuevo. Aquella persona que han sido vivificados en el Espíritu, como nos enseña la Escritura. En el libro de Romanos capítulo 8, cuando nos vamos allá, dice la Biblia, Romanos capítulo 8, brevemente, vamos a hacer un paréntesis aquí en Romanos capítulo 8, vamos a leer el versículo 1. Dice la Escritura, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. La Biblia dice en el versículo 9, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Gloria al Señor.
La Biblia nos enseña, y si el espíritu de aquel que levantó a los muertos Jesús mora en vosotros, el que levantó a los muertos Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Y más adelante sigue diciendo que el espíritu de Dios, que Él nos ha dado un espíritu de adopción y no un espíritu de esclavitud, por lo cual nuestro espíritu puede clamar al de Dios y comunicarse y decirle, Abba Padre. No hay una forma que Dios se comunique con el hombre que no sea a través del espíritu. Por eso el hombre que está muerto no tiene conexión con el Padre. Y esto es algo que la audiencia que no conoce a Cristo debe de saber. ¿Por qué? Porque es imposible que en su estado de pecado y en su estado de enemistad con Dios podamos tener una comunicación. Y muchos se dirán, oye, pero yo conozco uno que no es cristiano, hace de todo, pero cuando ahora Dios le escucha, ¿en qué libro de la Biblia dice eso? La Biblia nunca va a afirmar que Dios pueda tener comunicación con el pecador, porque en dado caso, entonces Cristo no tendría ninguna validez. La Biblia dice, todo lo que pidáis al Padre, pedidlo en nombre de Cristo. Ahora, ¿por qué Cristo es tan mencionado en la Escritura? Y por qué al inicio hablamos de que la historia trata de un hombre que era vivo y murió, y la historia habla de uno que vino a resucitar un muerto. La Biblia nos enseña que Cristo es el Hijo de Dios. Eso lo podemos ver en Mateo capítulo 3, versículo 16. Pero que también nos enseña la Escritura que Cristo vino a hacer una función en la tierra principal. Y la primera función que Cristo vino a hacer en la tierra fue a buscar a los hijos del Padre. La Biblia nos enseña que Dios envió a sus hijos a buscar a sus escogidos. Y eso, ¿qué nos hace a nosotros sentir? ¿Privilegiados? No. Bendecidos por la misericordia de Dios. Por ejemplo, en el libro de Juan capítulo 1, versículo 11, la Biblia dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. ¿Ustedes saben qué quieren decir eso? En el término conjugativo y literal que dice aquí, dice a lo suyo, no lo dice con S, dice a lo suyo. Yo vengo a lo mío y lo mío no me recibió. Más a los que le recibieron, le dio potestad de ser llamados, ¿qué? ¿Evangélicos pentecostales? No, hijos de Dios. La Biblia nos ha enseñado que Cristo vino al mundo no a buscar evangélicos, a buscar a los hijos de Dios. E incluso, un aclarando bien claro, el término cristiano es un término que se le denominó a aquellos que se parecen a Jesús en Antioquía. Es decir, nunca Cristo usó el término de cristianos o evangélicos, porque para Cristo la identificación de los que son de Él era que sean hijos del Padre. Por eso Él decía, lo que tú me diste, eso te lo guardo, porque son tuyos. Solamente se perdió el que era de perdición, Juan 17, pero todos son tuyos. Entonces, ¿qué nos enseña la Biblia? Que Dios, su objetivo principal fue venir, mandar a Cristo y buscar a los hijos. Incluso en Juan capítulo 11, versículo 52, hay una historia donde los sacerdotes están haciendo el complot, cómo matar a Jesús, y aquel sumo sacerdote, que para aquel tiempo era Caifás, profetizó sin darse cuenta de que Cristo vino a morir por todos, pero a reconciliar a los hijos perdidos. Gloria al Señor. ¿Qué nos da a demostrar esto? Por ejemplo, Juan capítulo 10, versículo 7. De cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son. Se lo dice el mismo Cristo. Y salteadores. Pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pasto. El ladrón no viene sino a ¿qué? A matar, hurtar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. ¿Y esto qué no quiere dejar dicho? Es decir, que el que no es oveja del Señor ha dejado que el diablo le robe, lo engañe y lo destruya. Es lamentable ver una generación de gente que camina creyendo que Cristo está de su lado y ellos caminan espaldas a Dios. Es increíble ver la cantidad de gente que quieren resultados bíblicos, ellos caminando como hijos del diablo. La Biblia en ningún momento le ha garantizado un caminar de Dios a gente que andan espaldas de Él. La Biblia siempre nos ha dicho,
el que hace la voluntad del Padre, ese heredará la vida eterna. Cristo. ¿Por qué nosotros predicamos tanto a Cristo? Porque Cristo vino a hacer muchas cosas en nuestras vidas. Yo voy a enumerar 3. La primera fue reconciliarnos con el Padre. La segunda fue a darnos vida. Y la tercera fue hacernos hijos de Dios. Todo esto sucede al instante cuando nosotros pues entramos en el cuerpo de Cristo. Tú que me escuchas a través de esta plataforma, tienes que dejar que Dios te reconcilie con Dios. Dios te dé vida y también te haga su hijo. ¿Por qué? Porque nuestra enemistad, nuestro pecado ha hecho que nosotros y Dios caminemos distintos. No porque Dios quiera alejarnos, sino que nuestro pecado nos empuja. ¿Por qué? Porque la Biblia nos enseña que nadie hace lo bueno, nadie busca a Dios. Y ese momento en el que todos están desviados, donde todos quieren hacer lo que quieren hacer, es un momento que trae enemistad con el Padre y con nosotros. Mis hermanos, no quiero hacer de esto un monólogo, no sé, de parte de ustedes. Es impresionante hablar entre la muerte y hablar de la vida. Incluso es lo que nos encaja a nuestra existencia, en lo que somos y para qué estamos. Yéndonos ya al concepto del principio, que es el libro de Génesis, que habla acerca de la creación del hombre y cuando Dios crea al hombre que lo establece en un huerto, David, y allí le da unos cuantos estatutos para que camine conforme a lo que él está estableciendo. Amén. Todos sabemos de antemano que el hombre le dicen, puedes hacer lo que tú quieras con esto acá. Lábrala, cultívala, ponle nombre a los animales, ponme esto bonito, en otras palabras, como dicen esta gente que tienen su finca y se buscan a alguien para que trabaje, trabájame la finca. Pero le dice Dios, tente cuidado, hay 2 árboles que no lo puedes topar. Tú puedes hacer lo que tú quieras, pero de ahí no pases. Y la Biblia enseña en el capítulo 3 del libro de Génesis que tomaron en sí. No se dice si fue una manzana, como muchos determinan por ahí, o si fue una uva. Se sabe que comió de aquellos, o topó aquello que Dios le había dicho que no topase. Y ahí entra la palabra pecado, que en el hebreo es altab, de componer, desintegrar. Ellos se desintegraron delante de la presencia de Dios. Y no obstante, su pecado corrió a la humanidad, porque al ser los padres primordiales y los primeros hombres establecidos sobre la faz de la tierra, todo corre. Por eso la Biblia enseña que por cuanto todos pecaron, están destituidos. Y hay personas que se han acercarse, pero yo no fui que pequé, pero pecó tu padre. Y según la ley, dice que los padres pecaban y los hijos que tenían, dientera. Ellos se comían la uva, más tú recibías la dientera. Así que ellos pecaban, más la culpa corría por generación en generación, como dice el libro de Moisés, la cuarta, la quinta, hasta la última generación. Es decir, que dice que toditos pecamos, es decir, que toditos entramos a la fase de estar muertos espiritualmente. Igual como enseña Ezequiel, que porque la paga del pecado, ¿qué es? Muerte. Todo el que pecó o habita o cohabita en el pecado está muerto. Por eso el mismo David dice, en pecado me concibió mi madre. Amén. David no había pecado, David no había fallado, pero él entendió que nació en ese estado de muerte. Todos nacimos en ese estado de muerte. Por eso todos debemos volver a conectarnos con la existencia de quien es Dios. Por eso Jesús, tratando de explicarle a los discípulos, él dice, yo soy la vid y ustedes son los pámpanos. Es decir, que si ustedes están fuera de mí y no permanecen en mí, no tienen vida, no pueden llevar fruto, porque separado de mí nada se puede hacer. Dando a entenderle que Él era la luz, Él era la vida. Si los discípulos estuviesen desconectados de la vida, no iban a tener esencia ni existencia. Y es lo que ha pasado con la humanidad. La humanidad ha obviado estar pegado de Dios, estar con Dios. Porque es una cosa decir que yo creo y una cosa es caminar con Él. Porque cuando Jesús estaba ministrando, mucha gente creía, pero no le seguía. Porque una cosa es creer y otra es seguir. Una cosa es ir un domingo a la iglesia o ir un momento donde en tu iglesia cercana hay un evento gigantesco y tú vas y te gozas a
permanecer y a pertenecer a la misma iglesia. Entonces, esto es lo que está pasando con la humanidad. La humanidad está fuera de entender que si se van o mueren como están, no van para el cielo, porque están en muerte. Por cuanto el primer Adán, alabado sea el Señor, y Eva pecaron en el huerto. Es como el teléfono mío, para que muchos puedan entender. Cuando usted lo carga, llega a un 100%. Usted lo desconecta de la corriente, guarda el cargador. Ya ese teléfono tiene un 100% que le puede durar 6 horas, 7 horas, 8 horas, hasta 10 horas. Pero después que se acabe eso se va a apagar. Es ahí donde entra que se muere. Decimos, se nos murió el teléfono, la batería se murió, no tengo carga. Eso pasa con la humanidad. Cuando el hombre peca, la carga que el hombre había recibido de vida llegará a agotarse. Y cuando se agota es que entramos a la muerte. Y de la única forma de no morir, por eso le dice que el que muere en Cristo Jesús no muere, sino que duerme. Es importante entender eso. Es permanecer conectado. Mientras permanecemos conectados, tendremos energía suficiente para permanecer en la luz, que es la vida. Porque la luz vino al mundo, pero a ellos que amaron más la tiniebla, porque sus obras eran malas. Ignoraron la fuente de carga, ignoraron la fuente que traía recursos de vida, recursos de aliento, de salida, y se fueron tras la muerte, se fueron tras las vanidades, se fueron tras los engaños. Entonces la humanidad en sí está encajada tanto a las cosas que permanecen en la tierra que a las cosas que vienen del cielo. Hay algo muy interesante, y es que tú comienzas a morir en el momento que tú comienzas a hacer tu voluntad en vez de la de Dios. Lo que desconectó a Adán del cielo fue cuando Dios le dice, no coma de ese fruto. Sí, de la manzana. De la manzana. La voluntad de Dios era que no comieran. Amén. Entonces, en el momento que él comió, hizo su voluntad. Desobedeció lo que fue la palabra que Dios le mandó. Vámonos también. Es muy importante lo que tú dijiste, que hay personas que se desconectan. Inmediatamente tú arrancas una mata de un árbol, no de una vez se pone seca, de un tiempo. Sí, y se va como marchitando. Hay muchos que ya están arrancados y tú lo ves verde, pero poco a poco se van marchitando. Porque ellos no están conectados a eso que le da su. Claro, ¿y tú sabías que la gente no se descarrían de la noche a la mañana? No, es un proceso. Wow, muy fuerte. Es un proceso, profeta. Tú desconectas el teléfono y tienes un 100% y poco a poco se vaya apagando. Inmediatamente tú haces la voluntad, la cual es la tuya en vez de la de Dios. Ya estás desobedeciendo, y la desobediencia consigo trae pecado. Que fue lo que pasó también allá cuando Lucifer quería un rango, quería tener algo que él sabía que no podía tener. Porque en el cielo se mide por jerarquía. Los serafines son una función, los querubines otra, los arcángeles otra. Y él quería que como serafín le hicieran una función como Dios. Inmediatamente todo estaba alineado, él quería venir en contra. Quería hacer su voluntad. Y cuando tú comienzas a hacer tu voluntad en vez de la de Dios, tú comienzas a morir lentamente. Y ahí entra el pecado, el cual te mata por dentro y después por fuera. Amén. Sí, cierto. Tú acabas de decir algo muy importante. El pecado. Mucha gente obvian el valor principal que tiene la vida porque no quiere conocer que el pecado mata. El pecado es tan fulminante en la vida del ser humano que lo separa enteramente de Dios. Y como ya antes mencionamos, separado de Dios, nada podemos hacer. Mira qué bello en ese mismo contexto. Primera de Juan capítulo 3 versículo 8. Dice así: el que practica el pecado es del diablo. Porque el diablo desde el principio ha pecado. Para eso apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practique el pecado, porque la simiente de Dios está en él. Y aquí quiero hacer un paréntesis. Cuando buscamos ese contexto y exclusivamente tomamos la palabra, la simiente de Dios, la palabra simiente en el griego se describe como esperma. Parece que es muy familiar. La esperma es la secreción, lo que el hombre expulsa para crear, procrear, reproducir. Nótese que en el griego significa semilla. No sé si a ustedes les suena algo familiar cuando la Biblia dice: tú le heriste en la cabeza, en el calcañar, pero su simiente
te herirá. Te va a herir Te va a dar golpe, te va a dar golpe en la cabeza. Te va a herir Te va a herir la cabeza. Y la Biblia estaba profetizando de esa simiente que habría de venir de la promesa. Y nótese que Abraham es el padre de la fe. Y de él sale la simiente de Cristo. Pero lo más importante de todo, que aquel que tiene la simiente de Dios no peca. No practica el pecado, dice la Escritura. Voy a decirlo claro. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él. Y no puede pecar porque es nacido de Dios. Ojo, nótese que yo no estoy enfatizando que en algún momento haya fallado. Dije, no practica, porque practicar crea una condición constante. Sí. Y no estamos Se para vuelve crear residente. condiciones constantes. Se vuelve residente ahí. Se vuelve un reincidente. Y todo el que se hace reincidente de un lugar, pertenece. Es así. Nótese que por eso la Biblia nos dice, piensen en lo bueno, en lo agradable, en lo afable, en lo que todo buen nombre, porque esto es lo que proviene del cielo. Mis hermanos, lo que existe de amor en la tierra no fue porque el hombre lo trajo ni lo creó, fue porque Dios lo dio. Porque Dios es amor. No es que en Él hay amor, de Él sale. Del amor. Wow. Y por eso conocemos el amor, porque Dios nos amó primero. Entonces, ¿qué nos quiere dejar dicho esto? Romanos 8:14 dice, porque todos los que son guiados por Dios, estos son sus hijos. Nótese que hay algo muy importante que hay que enfatizar. La necesidad del hombre de ser llamado hijo de Dios. De que nos hemos dividido en pentecostales clásicos, algunos históricos, otros evangélicos. Todos tienen algo en común. Cristo como centro y fundamento de nuestra fe. Y aunque estemos clasificados, el mundo no haya clasificado como religiosos, como aquello, cuando Dios venga, dice la Biblia, me tomaré a mí mismo. ¿Y quiénes son aquellos? Aquellos que tienen lo de mí dentro. Eso es así. Los que tienen el ADN mío son los míos. Yo no vengo a buscar el mundo, yo vengo a buscar a mis escogidos, porque ellos portan mi ADN. Y Cristo viene a buscar a aquellos que tienen el ADN de Cristo. Por eso, si en este momento que estás escuchando esto, no tienes el ADN de Cristo, no sientes el gozo de la salvación, no sientes el ánimo de acercarte a Dios, es porque el pecado mora en ti. En este momento está la oportunidad en la cual Dios hace un llamamiento interno a tu vida para que te acerques a Dios y seas hijo de Él. Y es lo más importante que puede existir en la vida de un ser humano, que Dios lo selle como su hijo. Mis hermanos, cuando nosotros entendemos lo importante que es estar vivo en Dios, el dinero, la posesión y todo eso, no vale la pena. Amén, así es. No hay un regalo más grande que Dios pueda darle a un ser humano que no sea la vida eterna o ser llamado hijo de Dios. Y como dice mi hermano, ni el dinero, ni la cuenta de banco, ni el carro, ni la jipeta, ni las mujeres con silicona te van a hacer más feliz que tú entender que en Cristo tienes una vida eterna. Y por eso es lo importante de conocerle. Porque aquellos que lo conozcan tendrán la oportunidad de compartir con Él lo que es decirle Abba Padre. Wow, qué lindo. Padre, en este día estoy de pie. Gracias a ti. Abba Padre, Dios se comunica con nosotros. Y si hijos, también herederos y coherederos con Cristo. Y sabemos que Cristo tiene una herencia que son más que las terrenales. Son herencias espirituales en los lugares celestiales. Gloria al Señor. Y para adelantar y concluir un poco, algo muy importante, y es que el mensaje que la iglesia tiene es un mensaje de vida. Porque aquel que le dio el mensaje a la iglesia depositó vida en el mensaje. Amén. Por eso la Biblia dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era el logos de Dios. Por eso para Dios decir que se haga la luz es chasquear un dedo. Porque en Dios está la vida. Por eso la Biblia dice en Juan 25, el mundo y sus deseos pasarán, pero mi palabra no puede. Porque es la vida de Dios. Deja que la vida de Dios pose en tu vida. Y verás que la vida eterna no va a llegar a ti cuando te mueras. Llegará en el momento en que Cristo entra en tu corazón. No tendrás que esperar la muerte para tener vida eterna. Dios te la dará en el momento en que Cristo posa. Por eso es necesario, como Dios le dijo a Nicodemo, es necesario que nazcas
del agua y del espíritu, porque por más que yo te hable, tú no vas a entender. Y nótese que si usted va a Juan capítulo 3, Nicodemo le hizo alrededor de 3 o 4 preguntas y Cristo no le respondió ni una, porque no iba a entender ese idioma, porque solamente los del reino entienden el idioma del reino, porque la Biblia dice en Efesios de que los misterios han sido dados a la iglesia y la iglesia es la que tiene que darle al mundo, no el mundo a la iglesia. El mundo no ha sido el llamado de Dios. Dios llamó a la iglesia y la iglesia dará el misterio al mundo. Y cuando lo escuchen, lo entiendan, vendrán y serán cuerpo. Gloria al Señor. No sé, mis hermanos, por acá. Ha sido interesante y poderoso. Yo sé que todos los que están allá en casita, de una forma u otra, Dios ha bendecido a través de temas. Muerte y vida. Y quiero dejar dicho esto antes de irnos ya de cabina. Y es que cuando el hombre peca, al parecer cayó un velo. Porque lo que vino Jesús fue a romper ese velo. A traernos comunión con el Padre. Amén. Si tú que estás ahí en casita, si no estás en los caminos correctos, estás caminando torcido aún dentro de la iglesia, es tiempo de que te endereces. Para que ese velo esté siempre abierto y tus oraciones puedan llegar al Padre y tu vida pueda ser diferente y caminar por el camino recto, la cual Dios ha trazado para contigo. Hemos llegado a este final de este programa Saliendo del Anonimato. Estuvo con usted su hermano Miguel Peralta, Darwin Díaz, Juan Alexander Varela Santana. Así que suscríbete, dale like y dale la campanita y comparte este mensaje con alguien, porque si Dios te bendijo, también bendecirá a alguien más. Shalom y hasta la próxima. Dios te bendiga.